Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Martin Luther King. Hola, un saludo para todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y estamos por aquí con Damián para compartir con ustedes unos tips que nos van a ayudar a tener y aumentar nuestra resiliencia, un poder que sin duda lo tenemos en el interior. Hola Damián, ¿cómo has estado? Hola Marce, ¿cómo estás? Hola a todos los que en esta oportunidad nos ven. Sí. Estamos muy felices de poder compartir una enseñanza o algunos tips que nos ayuden a vivir mejor, a sobrellevar estos tiempos y a no morir en el intento, sino a crecer en el intento. Y a crecer en el intento, así que es cada día desafiarnos en fe e intentarlo. Y sin más preámbulos, démosle inicio a este podcast del día de hoy. Queremos compartir 9 maneras para aumentar nuestra capacidad de ser resilientes. Esa palabra que hemos escuchado tal vez, algunos muchas veces, algunos no la han escuchado nunca, pero es esa capacidad de uno poder sobreponerse a las circunstancias difíciles, a los momentos duros que la vida nos pone y tenemos que levantarnos. Se dice que es un coeficiente, el coeficiente de resiliencia, así como hablamos como el IQ, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar del IQ, que es el coeficiente intelectual que las personas tenemos. Se habla también de un coeficiente cultural, también se habla del coeficiente de resiliencia, que es esa capacidad que cada una de las personas tenemos para poder sobreponernos a esas situaciones complicadas, pero que nosotros podemos mejorar, podemos aumentar si hacemos ciertas cosas, si seguimos ciertos pasos a la hora de enfrentar esos dramas de la vida. Y que ahí está el desafío. Exacto, ahí está el desafío, porque justamente son en los momentos difíciles cuando nosotros debemos sacar a florecer esa capacidad de ser resilientes. Bueno, y vámonos con ese primer punto, que es la perspectiva. La perspectiva es fundamental en los tiempos difíciles. John Maxwell, él enseña siempre que la manera en la que vemos las cosas es como hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, las personas que son resilientes ponen las cosas en perspectiva. Eso es fundamental, que pongamos las cosas en perspectiva. Las situaciones difíciles que nos está tocando vivir, tal vez en este tiempo, hoy el mundo entero está viviendo situaciones, algunos podríamos decirlos difíciles, otros podrían decir diferentes, distintas, pero todo lo distinto se nos plantea de una manera difícil, ¿verdad? Nos asusta un poco. Entonces tenemos que poner en perspectiva todas las cosas. Tenemos que poner la mirada de una forma correcta. Eso es ver en perspectiva. Es como subirnos a una montaña y ver el paisaje desde arriba. No es lo mismo que verlo a ras de piso. Ahí nos damos cuenta de que las cosas que parecían grandes a ras de piso en realidad no eran tan grandes. Entonces, eso es ponerse en perspectiva. Ese es el primer punto, ver las cosas en perspectiva. Tal vez estamos atravesando problemas que tienen que ver con lo económico. Bueno, ¿cómo podemos poner en perspectiva esa visión de mi economía? Seguramente cuando estamos atravesando un momento duro en la vida, siempre tendemos a magnificarlo o hacerlo de una manera un poco más grande, sí, ¿verdad? Y cuando pedimos la opinión tal vez de otra persona que lo está viendo desde otra perspectiva, nos ayuda a verlo de la manera correcta. Sí. Y nos damos cuenta de que sí tiene solución, nos damos cuenta de que es posible, nos damos cuenta de que podemos crecer en ese momento duro y difícil. Así y esta nos puede dar una estabilidad y remontarnos a la creatividad. Claro que sí. Si no vemos las cosas de la manera correcta, vamos a creer siempre de que nuestros problemas son los mayores, que nuestros problemas son los más difíciles y son los que no se pueden solucionar. Entonces, para ser creativos, justamente tenemos que ver la posibilidad en ese momento. Entonces, tenemos que verlo en perspectiva. Ese es nuestro primer punto del día de hoy. Punto número 1. Anotado por ahí. Y vamos con ese segundo, que es reflexión. Y yo creo que estamos a un tiempo que estamos llamados a eso y que no es un ejercicio muy común en la sociedad del día de hoy. Claro, nos pasan muchas cosas. Vivimos en un mundo muy vertiginoso y nos pasan muchas cosas. Pero si nosotros no nos detenemos por un momento a reflexionar
en lo que sucedió y en lo que está sucediéndonos ahora, difícilmente podamos sacar algo positivo. Por lo general, las personas cuando estamos atravesando un momento difícil, un momento duro, esperamos siempre que pase rápido, ¿no? Ojalá que esto pase urgente y que ya mañana sea simplemente un cuento, algo del pasado, algo que ya no está más. Pero es bueno siempre poder reflexionar sobre las situaciones que nos tocan vivir, porque la reflexión es la que nos permite encontrar soluciones, es la que nos permite ser creativos, es la que nos permite aprender de las situaciones difíciles. Entonces los invitamos a que en este tiempo podamos aplicar la reflexión, tomar un tiempo a solas para reflexionar en todo lo bueno y en todo lo que no está tan bien, para ver cómo lo podemos cambiar. Reflexionar es símbolo de aprender, uno está aprendiendo, es como masticar el problema y encontrar la solución. Eso es reflexionar de una manera aquietada. Y también es algo muy curioso, pero nos lleva a ese momento como de iluminación. Como de ver, minimizas eso grande que creías que no podías y que se te vienen ideas creativas que te van a ayudar, tal vez en esa situación donde sientes que no vas a poder salir. Entonces, esta realmente deberíamos incorporarla como un hábito saludable diario, tanto al inicio de nuestro día como al final de nuestro día. Sí, y algo muy importante en este punto es que tenemos que aprender a reflexionar sobre ciertas cosas, no sobre todo. Tenemos que aprender a diferenciar lo que tenemos control o lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Es decir, no perdamos el tiempo reflexionando sobre cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, reflexionando sobre la vacuna del coronavirus, si yo no soy un científico dedicado a la materia, tal vez esté perdiendo mi tiempo. Total. Pero si yo puedo reflexionar en tal vez cómo prosperar en tiempos de pandemia, y me está afectando a mí, eso sí, es un buen tiempo reflexionando porque es algo en lo que yo sí puedo controlar. Esas decisiones están bajo mi control. No sé si se entiende este punto, pero es muy importante reflexionar sobre las cosas que sí podemos controlar. Total, ahí deberíamos implementarlo como un hábito y también ser inteligentes sobre qué reflexionamos. Pasamos a ese otro punto que nos va a ayudar a aumentar nuestro poder de resiliencia y es el enfoque. El enfoque. Súper importante es este punto porque tenemos muchas posibilidades, porque a lo largo de los años, a lo largo de la vida, se nos presentan muchas opciones. Y en este tiempo también se nos siguen presentando muchas opciones. Muchas personas han visto este tiempo difícil que la humanidad está enfrentando como un problema. Y muchos lo están viendo como una gran oportunidad. Entonces, muchos ven demasiados problemas y otros ven demasiadas oportunidades. Entonces son como muchas cosas que tenemos por delante y en las cuales tenemos que apuntar y no sabemos a qué apuntar. Entonces el enfoque es importante para saber hacia dónde vamos a ir. Qué cosas yo necesito decidir que son importantes en este tiempo y no apuntarle a todo. No apuntarle a todo. Tal vez, vos sabés que yo siempre pongo el ejemplo de ser cantante, ¿no? No la vamos a poner a cantar. Me gusta mucho la música, pero la verdad es que no es mi talento cantar. No sé cantar, me gusta escuchar a los talentosos hacerlo, pero yo no sé cantar. Pero tal vez yo vea la oportunidad de incursionar, porque en ese negocio hay mucho potencial y se está necesitando. Entonces yo me puedo incursionar por el canto, pero si ese realmente no es mi talento y no es mi don, tal vez no sea un buen lugar en el cual yo poner mi enfoque. Entonces, poner el enfoque entre todas las posibilidades que tenemos en las cosas que sí realmente nos pueden traer un rédito. No solo económico, hablo a nivel familiar, emocional, profesional. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Yo tengo que ver todas las posibilidades que tengo y enfocarme en una, en dos cosas, en lo que es realmente importante para mí y que realmente tiene un futuro para mí, en lo cual yo puedo aportar, en lo cual puedo sumar y recibir valor de eso, pero no apuntarle a todo. Entonces, enfoque es muy importante. El enfoque es como nuestra ruta,
es como nuestro camino que vamos a seguir. Imagínense como tomar un viaje y tener 4 o 5 rutas disponibles y digo, bueno, ¿por cuál voy? ¿Por cuál voy? No me decido y al final quedo parado en el mismo punto. Sí. Tengo que enfocarme en una, y cuando esté en esa, no que quiera saltar a la otra, ¿no? Ya está, tengo que enfocarme en una sola decisión. Tenemos entonces desafío de tomar decisiones, de hacer prioridades, y bueno, recordemos que para sacar una buena foto hay que ponerle enfoque. Enfoque. Pasemos a nuestro otro punto, y es la autoempatía. Autoempatía. ¿Qué es ser empáticos con las personas, ¿no? ¿Cuál es la definición de empatía? Es esa capacidad que las personas podemos desarrollar de ser amables con los demás, ser condescendientes con los demás, tener camaradería, con los demás, ser esa compasión por los otros, pero muchas veces no tenemos eso mismo con nosotros. Y somos demasiado duros, demasiado fuertes contra nosotros mismos, contra nuestras ideas, contra nuestros pensamientos. Entonces podemos ser muy empáticos tal vez con las personas, pero de puertas adentro, cuando estamos solos, empezamos como a golpearnos a nosotros mismos, a minimizarnos, a creer que no podemos, y esa charla interna o esa autocharla que uno tiene empieza a ser muy negativa con uno mismo. Entonces, autoempatía es justamente eso, de eso mismo que yo demuestro hacia afuera, de eso mismo que yo demuestro a la gente cuando busco ayudarla, cuando le digo que puede, cuando le digo que crezca, cuando le digo que va a salir adelante. Eso mismo me lo tengo que decir yo, y más en los tiempos difíciles. Eso me ayuda a formar y a crear resiliencia, porque si yo no me la creo internamente, si yo internamente no sé que puedo o realmente no estoy seguro de que realmente puedo hacer tal o cual cosa, difícilmente pueda salir de esa situación. Entonces, ser autoempático es muy importante. Bueno, ahí está, entonces les dejamos un plus a ellos. Sí, es muy fácil, si quieren hacer el ejercicio con alguien que está cerca tuyo, decirle en todo lo que tú crees que esa persona puede lograr. Y ahora veías lo mismo con la persona del espejo. Una buena dinámica. Pasamos a nuestro siguiente punto, positividad. ¿Qué más podríamos decir de este punto, ¿no? De la positividad? Evitemos todo lo negativo, evitemos lo que es negativo, ¿no? Hay personas que dicen, yo no soy negativo, soy realista, ¿no? Eso uno lo escucha muy a menudo, decir, yo no soy positivo, soy realista. La verdad que una cosa es ser realista y otra cosa es ser negativo. Ser positivo no significa ser un negador de la realidad, sino más bien creer que esa realidad puede cambiar, de que esa realidad puede ser mejor, y buscar los pasos y buscar la manera para que eso cambie y sea mejor. Entonces, evitar la negatividad es muy importante para ser resilientes. Las personas con ese coeficiente de resiliencia muy alto justamente tienen la característica de ser personas positivas. Porque si yo no soy positivo en un momento negativo, difícilmente pueda salir de ese momento. Entonces voy a quedar atrapado en esa dificultad, voy a quedar atrapado en ese problema, y yo necesito ser positivo para poder salir adelante. Si yo no creo que la situación puede cambiar, si yo no creo que las circunstancias pueden ser mejores, es muy raro, es muy difícil de que realmente pueda tener un resultado correcto en el medio de ese problema. Entonces, ser positivo es importante para aumentar nuestra capacidad de ser resilientes. Bueno, y otra cosa que podríamos ahí meterle a esta parte de ser positivo es despertar nuestra fe. Sí, porque a veces se puede dificultar ser positivo porque no tengo fe que esta situación va a cambiar, que yo puedo surgir, que van a haber otras oportunidades. Entonces, qué importante sería que ligado a esa positividad también le sumes tu fe, y va a ser... Es que justamente la fe es un pensamiento positivo. Porque ¿en qué tenemos fe? Ese es la clave. Entonces, la fe es un pensamiento positivo, porque
me invita y me ayuda a pensar más allá. ¿No? Y que las cosas más allá de lo que mis ojos ven, que de hecho eso lo dice hasta la Biblia. Las cosas pueden cambiar, entonces eso es ser positivo. Tener fe, justamente el pensamiento positivo es tener fe de que las cosas siempre pueden ser mejores. Bueno, meditemos un poco entonces cuáles son nuestros pensamientos y nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra fe. Vamos para otro punto y muy importante este tiempo, ¿cierto? Porque cuando nos negamos a eso, pues nos va a ser más difícil confrontarlo o poder pasarlo de una forma positiva, y es la adaptabilidad. Adaptabilidad. Cualidad de la adaptable. Tenemos que ser adaptables, ¿no? Tenemos que ser adaptables y adaptarnos como... si pensaríamos en algo que se adapta y toma la forma de las cosas, podríamos pensar en el agua, ¿no? El agua es un elemento muy adaptable, porque donde nosotros la pongamos, en el recipiente que la pongamos, ya toma la forma del recipiente. Tenemos que ser adaptables, tenemos que aprender a adaptarnos, y para poder adaptarnos necesitamos cambiar todo el tiempo, necesitamos cambiar en el medio de las circunstancias, y a veces la vida nos propone un medio ambiente o un ambiente difícil, complicado, que no es el que esperábamos. Lo mejor que yo puedo hacer es adaptarme a ese ambiente, aunque sea difícil, aunque sea el que no estaba esperando, adaptarme. Entonces, ¿de qué manera puedo sacar provecho de esta situación? ¿De qué manera yo me puedo adaptar para poder prosperar, para poder florecer en este momento difícil? Un ejemplo de adaptabilidad que hemos visto son la cantidad de negocios que han surgido en base a esta pandemia y a esta crisis mundial que hemos vivido. El poder adaptarse ha hecho que las empresas cambien sus maneras de hacer procesos, de ejecutar cosas, de hacer su trabajo y su operatoria diaria. Entonces han cambiado por la tecnología, que ha sido un gran aliado en este tiempo. Las ventas se han volcado de lo personal al online, y eso requirió adaptabilidad de parte de comerciantes, de empresarios, del mundo de los negocios en esos aspectos. Entonces necesitamos adaptarnos a nuestro medio ambiente. ¿Qué cosas o en cuáles cosas debemos adaptarnos hoy? ¿Cómo está tal vez nuestra economía? ¿Qué nos está planteando nuestra economía, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro mundo en este momento? ¿Y qué cosas pueden funcionar adaptándome a este medio ambiente nuevo que hoy tenemos? Todos queremos volver a la normalidad. Tal vez debamos pensar en la normalidad como algo distinto. Tal vez el mundo cambie después de esto. Muchas maneras de pensar y de hacer las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿cómo me puedo yo adaptar a eso? No puedo seguir renegando de lo que cambió, de las cosas que fueron distintas o que ya no tengo. Entonces, ¿cómo me adapto? No puedo seguir llorando en el pasado, tengo que adaptarme para mirar hacia el futuro. Sí, total. Hay una frase que dice: no hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cuánto has cambiado tú. Yo creo que este momento que estamos viviendo, no solamente en este espacio, sino a nivel mundial, nos va a llevar de que muchas cosas cambiaron dentro de nosotros, y a raíz de eso también la forma en que hacemos algunas cosas. Te comparto algo más. Dice, estoy leyendo este documento: no sabes cuándo, no sabes qué, pero el cambio es un hecho de la vida. Y las personas adaptables hacen el mejor cambio cuando ocurre. Entonces, cuando viene un hecho complicado de la vida, entonces las personas adaptables, las personas resilientes, le toman provecho a eso. Entonces, es un hecho de la vida de que hay un momento donde tendremos que cambiar, donde nos van a poner a prueba, donde la vida misma nos va a poner a prueba, y ahí necesito adaptarme, y adaptarme significa cambiar. Todos hemos sido sacudidos de nuestra zona de confort. Vamos a un punto y ya estamos culminando este espacio, que espero haya sido muy provechoso para ustedes, y es respuesta física. Dani, háblanos de este punto en especial. Respuesta física. Bueno, una de las características de las personas resilientes es que son personas activas. No hay ninguna persona resiliente que sea pasiva o que se haya mantenido pasiva. Sí,
repasáramos un poco la historia o sucesos, nos damos cuenta de que las grandes personas que se recuperaron de situaciones complicadas, de situaciones difíciles, en situaciones de salud, de familia, de economía, laboralmente, son personas activas. Para ser resiliente yo no me puedo quedar sentado, no me puedo quedar pasivo ante una situación. Las personas que estábamos hablando recién de la adaptabilidad y las empresas que tuvieron que adaptarse y los negocios que tuvieron que adaptarse, no se quedaron llorando en lo que ya no podían hacer, no se quedaron llorando en lo que ya no tenían en sus manos, sino se levantaron y salieron a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Nuevas maneras de implementar tecnología, nuevas maneras de vender, nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de relacionarnos con la familia. Total. No nos podíamos reunir más en familia, ¿verdad? Por esto del aislamiento, pero tuvimos que buscar nuevas maneras, tuvimos que movernos, tal vez tuvimos que comprarnos un teléfono, una cámara, tal vez tuvimos que contratar un mejor plan de internet, algo tuvimos que hacer para poder vernos con nuestros familiares que ya no teníamos. Era un hecho de que había un cambio y ¿qué hacíamos? O nos quedábamos con ese cambio o cambiábamos nosotros. Entonces tuvimos que cambiar nosotros y tuvimos que movernos, tuvimos que hacer una acción física para poder aprovechar ese momento difícil. Entonces, uno de los puntos más importantes de ser resilientes es ser movedizos, ser activos, movernos, buscar las soluciones. Difícilmente lleguen a soluciones siendo pasivos. De hecho, esas acciones nos traen esa respuesta, ¿cierto? Porque si solamente nos quedamos aquí esperando que pase la pandemia, algunas respuestas no van a llegar frente a lo que estamos viviendo o cómo queremos surgir de todo esto. Y Dami, nos vamos para ese último punto y consideraría que es muy importante. Si todos los puntos en sí, ¿cierto?, hacen un conjunto poderoso para el tema que estamos charlando, pero yo creo que nos da como ese aire para que podamos vivir todos estos que hemos comentado, y es descanso. Descanso. Cuando no descansamos o cuando estamos demasiado estresados por los hechos de la vida, perdemos mucha capacidad de resiliencia. Recuerden que la resiliencia es esa capacidad de levantarme, de surgir, de reponerme a las situaciones difíciles. Si yo estoy agotado, si yo estoy mentalmente desgastado, si estoy sobrepasado de trabajo, de preocupaciones, de problemas, de sueño, de estrés, todo eso disminuye mi capacidad de ser resiliente. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el medio de las circunstancias difíciles. Algo que yo siempre cuento y que apliqué cuando era estudiante y siempre me fue de gran ayuda, es que cuando yo estudiaba y no me salían las cosas, y estudiaba y las cosas no me salían, llegaba un punto donde me daba cuenta de que yo me iba estresando y cansando, y más me cansaba, más me estresaba, peor era mi capacidad de raciocinio. Cada vez razonaba más lento, cada vez razonaba más cerrado. Entonces, ¿qué hacía? Cerraba mis carpetas, cerraba mis libros y me iba a dormir. ¿Y después? Me iba a dormir, y todo aquello que al momento antes de irme a dormir parecía todo un embrollo que no había entendido nada, cuando me levantaba era todo muy simple. Tenía las soluciones al alcance de mi mano, estaban ahí, y había renegado horas tal vez, pero cuando yo estaba descansado las soluciones venían. Entonces, la capacidad de ser resiliente depende mucho de mi capacidad de tener raciocinio en esos momentos difíciles, de capacidad de pensar de manera clara. Y eso tiene que ver mucho con el descanso. Tratemos de evitar el estrés, hagamos todo aquello que nos da energía, que nos dé fortaleza. Tal vez son personas de nuestro núcleo familiar, tal vez es una amistad, algo que nos dé esa energía. Ni hablar que un deporte es fundamental, ser activo, como hablábamos en el punto anterior también, nuestro físico, y eso nos ayuda a estar descansados para tomar buenas decisiones. Buen punto. Jim Rohn dice, haz del descanso una necesidad, no un objetivo.
solo descansa el tiempo suficiente para reunir fuerzas. Como lo decía el Damián, esto puede nublar, ¿cierto?, nuestras otras habilidades para poder ser esas personas resilientes. Hay que ser resilientes. Y aquí estábamos entonces compartiendo los 9 puntos para ser resilientes, y creo que algo que no hablamos demasiado, pero es el tema de las posibilidades, ¿no? La posibilidad de poder en este momento difícil y en cualquier otro momento que nos toque vivir, porque seguramente no será ni el primero ni el último, ver las posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo en este momento, en este tiempo? ¿Qué cosas puedo hacer que antes tal vez no podía? ¿O qué cosas ahora me animo a hacer que antes no me animé a hacer? ¿O qué cosas podría hacer que antes no? Entonces, ver las posibilidades, porque hay muchas. Déjame decirles que hay muchas posibilidades para hacer muchas cosas nuevas y aún cosas mejores. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que están al alcance de nuestra mano? Buen punto. Y partiendo de que no solamente estamos hablando de esta crisis en general, porque cada uno también tenemos nuestras situaciones personales. Ahí es donde tú puedes implementar estos puntos y desarrollarlos y realmente aumentar tu resiliencia con ese crecimiento personal que te va a ayudar a ver la adversidad como algo fuerte para ellos seguir avanzando. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Podríamos dejarlo como conclusión para ir finalizando. Muy bien, finalizamos entonces este podcast, este video podcast, así que esperamos de que les sea de utilidad para ustedes que estuvieron ahí viéndolo. Gracias por estar ahí del otro lado, y esperamos seguir compartiéndoles mucha más información, mucho más conocimiento y muchas más cosas que sumen valor a nuestras vidas. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Damián y Lady. Chao. Adiós.